Buenas noches. Estamos otra vez, Centro Cristiano Zumpango, en nuestra serie de los padres y los hijos. Estoy muy emocionada porque Dios siempre tiene enseñanzas claves, enseñanzas importantes para bendecir a la familia. Estas enseñanzas son para que la familia viva la vida de Cristo, para que no estemos tropezando y yéndonos mal, sino mejorando cada día en Cristo. Así es que vamos a iniciar en este día. Voy a hacer una oración y ahí en tu casa cierra tus ojos y abre tu corazón. Dios, en el nombre de Jesús estamos reunidos y oramos, Dios, que esta enseñanza sea abrazada por los corazones, que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, nos convenza de obedecer esta palabra, nos convenza de tu grande sabiduría y de tu gran amor por nuestras familias, por cada uno de nosotros. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es el trabajo. Y el trabajo, creo que siempre que se habla de trabajo, a veces no es grato. Y sabes una cosa, quiero decirte lo que no es el trabajo. El trabajo no es una maldición. Muchas veces nos hemos quedado con la idea religiosa, ¿verdad? Que nos enseñan que, como leemos en Génesis, que Dios le dijo al hombre que ahora iba él a comer su pan con ese sudor de su frente, ¿verdad? Le iba a costar trabajo tener el sustento de cada día. Y nos quedamos con esa idea, y es una idea religiosa, de quien no conoce la totalidad de la verdad de Dios, de la palabra. Y nos quedamos con la idea de que es una maldición, y muchas veces se ve así, y hay pues cierto rechazo en la cultura, y no se diga a veces en nuestro México que hay rechazo al trabajo, ¿verdad? Los días lunes mucha gente no trabaja, ¿no? Y mucha gente hace lo menos posible. Y hay cierto rechazo. Algo que también he podido ver es que el egoísmo del ser humano, el egoísmo del corazón, nos lleva muchas veces también a sentir rechazo por el trabajo, quizás por malas experiencias con malos patrones, ¿verdad? O nos lleva también las malas decisiones, tomar malas decisiones y tener problemas en emprender un trabajo. Nos lleva también muchas veces a pensar que el trabajo siempre es una cosa difícil y es una cosa que no queremos, ¿verdad? Que es mala. Pero te voy a decir que sí es el trabajo. El trabajo es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y podemos verlo desde el Génesis, desde el principio, cuando Dios creó todas las cosas y Dios dijo que todo lo que Él había hecho era bueno. Y Dios crea al hombre. Y algo importante que vemos en Génesis es que lo primero que Dios hace es llevar al hombre al huerto para que lo labrara, para que lo guardara. ¿Sí? Lo llevó a Adán y le dijo que él era custodio de ese lugar tan hermoso y tan especial. Y ahí estaba Adán trabajando en el huerto en diferentes áreas, en diferentes maneras, porque le tocó labrar y segura estoy que Adán comenzó a darse cuenta de cómo era la tierra, cómo era el crecimiento de los árboles, de todas las plantas, se dio cuenta de los tiempos, de las estaciones, de muchas cosas. Él comenzó a observar, comenzó a aprender. Y también acerca de los animales. Dice la Escritura que el Señor llevó todos los animales para que Él viera cómo los había de llamar. Y esto es un trabajo tan grande. Y si nos ponemos a pensar, es que Adán tenía tal capacidad. Al trabajar, comenzó a darse cuenta que él tenía mucha capacidad, que tenía una mente brillante. Dios no quería que Adán estuviera desocupado, le dio trabajo que hacer, porque Dios podía haberle dado ya el nombre a todos los animales.
Sin embargo, lo puso a trabajar, lo puso a que observara, a que reflexionara, y me maravillo cuando dice la Escritura que los nombres que Adán le pone a los animales son los que tienen hasta el día de hoy. Y perdón porque me faltan palabras para explicar esto, pero sabes, creo que cuando dice eso la Escritura es que las características que estudió Adán, la observación que hizo de todos los animales que vuelan en el cielo y de todos los animales terrestres, domésticos y salvajes, y dice que su nombre es hasta el día de hoy. Yo me imagino que en ese nombre que Adán puso hay muchos rasgos, hay muchas señales, hay muchos datos importantes de todo lo que pudiéramos averiguar con la ciencia acerca de las especies, acerca de cada animal. Porque Adán era un hombre brillante, hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y ahí estaba Adán trabajando y ocupándose, desarrollando toda su creatividad, todo su potencial y toda su curiosidad. Él estaba siempre en observación, ¿verdad? Descubrió cuántos talentos tenía de parte de Dios, por lo cual podemos entender que el trabajo es un don de Dios, es un regalo. Y las consecuencias de no trabajar, las consecuencias de no ocuparnos, pues podríamos mencionar muchas, ¿no? La pereza no es buena. Alguien dijo que una mente desocupada es como la oficina de Satanás. Y aún nuestro cuerpo se atrofia cuando nosotros no trabajamos, cuando no lo usamos. En Proverbios 24:34, mira cómo dice la Escritura. Dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, como hombre armado. Es una cita fuerte y está hablando aquí cuando nosotros siempre estamos en el sueño, en el descanso, cuando no queremos trabajar, cuando somos flojos y perezosos. Dice que entonces va a venir la necesidad, no solo sobre nosotros, sino sobre las personas de las cuales somos responsables, que son nuestros hijos. Y dice que va a venir como un caminante, ¿verdad? Como un hombre armado va a venir la escasez. A veces nos quejamos mucho de la situación de nuestra nación y de muchas cosas nos quejamos, pero realmente muchas de las veces es porque no queremos trabajar. Y dice aquí que habla de esa escasez que seguro va a desencadenar, porque dice como un hombre armado, o sea, eso es algo fuerte, te da temor escuchar esto, pero es que así es la escasez. Vienen las deudas, viene la tensión en el matrimonio, viene la tensión dentro de la familia. Cuando nuestros hijos no tienen lo necesario, quizás ellos van a empezar a codiciar otras cosas, o nosotros mismos, a veces surge la envidia porque uno siempre está en escasez y comienzan a surgir sentimientos quizá de codicia o de envidia, y a veces se llega hasta el robo, ¿verdad? Entonces por eso el Señor nos está diciendo, si tú no trabajas, si tú eres perezoso, así va a venir tu necesidad. Como un hombre armado, no te va a ser fácil salir de eso, de todo lo que va a desencadenar. Y la palabra de Dios dice claramente que el que no trabaja, dice que tampoco coma. Es indispensable que cada uno de nosotros cumplamos con lo que tenemos que hacer, lo que a cada uno corresponde. Y en la casa nuestros hijos también deben trabajar, ¿verdad? Deben de cooperar con las responsabilidades de la casa, de la familia. Ahora, Dios seguro nos muestra en la palabra, y lo hemos visto, que Dios tiene propósitos por el cual Dios nos ha mandado que trabajemos, ¿no? Y así como pasó con Adán, también pasa con nosotros, pasa con nuestros jóvenes y con nuestros niños, que el trabajo nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace desarrollar todo el potencial, como hemos venido viendo, ¿verdad? Pero también el trabajo, ¿sabes?, te hace ser agradecido. Cuando estás en Cristo, tú reconoces que no es tanto tus fuerzas, aunque es bueno esforzarse,
pero no son tanto nuestras fuerzas, sino vemos la mano de Dios. En esta pandemia, en esta situación difícil, yo he visto muchos jóvenes, muchos cristianos que a pesar de la dificultad han conservado su trabajo, o Dios les ha suplido un trabajo. No han pasado una situación tan extrema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que es Dios de quien viene, ¿verdad? El trabajo, la provisión. ¿Sabes? El propósito por el cual nosotros tenemos que trabajar es porque a través de nuestro trabajo se suplen las necesidades del hogar, se suplen las necesidades de la familia. Esto es importante. El trabajo, o con el fruto de tu trabajo, cuando tú te esfuerzas por trabajar, te esmeras en tu trabajo, esto te permite bendecir a tu familia. Son muestras de amor y de cuidado por tu familia. Qué bien se siente un padre de familia cuando puede suplir las necesidades de su casa. Y un último propósito que traigo anotado, porque seguro que hay más, y quiero que vayamos al libro de Efesios, a la carta de los Efesios, el capítulo 4, verso 28. Me gusta mucho este versículo, y creo que hoy te va a gustar también a ti, te va a abrir quizás un poco los ojos. Estamos en Efesios 4, verso 28, que dice de la siguiente manera: el que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ese es nuestro Dios, es el corazón de nuestro Dios. Siempre decimos, Dios es amor. Claro que Dios es amor. Por eso quiere que nosotros, que somos sus hijos, también tengamos amor. Porque aquí no está hablando de la familia, aquí no está hablando ni de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos, ni de tus amigos a los cuales tanto amas. Está diciendo simple y sencillamente de tu prójimo, de aquella persona que tú puedas ver, que Dios te acerque, que Dios te ponga y que tenga necesidad. Pablo dijo, debemos de trabajar para que con ello podamos ayudar al necesitado. No sé si en tu casa estás diciendo amén, pero está escrito, ¿verdad? Está escrito que tenemos que tener un corazón que tenga compasión por aquellos que tienen necesidad, ¿sí? Y es uno de los propósitos por los cuales Dios nos da trabajo, por los cuales nosotros también tenemos que trabajar. Amén. Es una bendición. Ahora, ¿cómo es que tenemos que trabajar? Porque sabes que tenemos que aprender, tenemos que saber qué nos enseña Dios acerca de esto. Mira, el Salmo 127 es un salmo familiar, es un salmo que habla específicamente de la familia, es un salmo bellísimo. Y dice el Salmo 127, vamos a leer los versos 1 y 2, por favor. El Salmo 127. Dice la Escritura. No vamos a leer el 1 vamos a leer el 2. Dice el 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis, ¿qué dice? Pan de dolores. Aquí está diciendo algo muy importante. El verso 1 dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Y en el verso 2 nos está diciendo algo muy importante. Dice, es por demás que tú te levantes cuando todavía no sale el sol y que te vayas a dormir cuando ya se metió el sol. O sea, que trabajes de sol a sol, dice Dios. Es por demás que tú hagas eso. Dice, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y aquí pudiera este versículo decir, no, podríamos decir, bueno, no entiendo, hay que esforzarme, hay que madrugar para ir a trabajar o no, o Dios dice que me duerma. Lo que Dios nos está enseñando aquí es algo muy importante y es un principio
que Dios nos está enseñando acerca del trabajo. Y es que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar plenamente, a tener fe acerca de este asunto del trabajo. Debemos de ser personas de fe, porque al Señor no le agrada que nosotros nos preocupemos en exceso, que estemos sumamente preocupados, como si nosotros con nuestro trabajo pudiéramos realmente cambiar al mundo o con tanto trabajo pudiéramos hacer todo lo que nuestros hijos necesitan, ¿no? Realmente no. Dice el primer versículo: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, tenemos que mirar a Dios, tenemos que confiar en el Señor, que Él está por nosotros, que Él nos va a ayudar, Él va a bendecir nuestro esfuerzo, ¿sí? Pero a veces perdemos esto de vista. Dice Isaías 30:15, dice, te voy a leer Nueva Traducción Viviente, dice, solo se salvarán, dice, ustedes solo se salvarán si regresan y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Este es el asunto, dice el Señor, ¿sí? Ustedes, dice, solamente se van a salvar, ustedes solamente van a saber manejar el trabajo que tienen, que a veces es tan abrumador, el trabajo que es tan demandante, ¿sí? Todas las demandas que hay también en casa, dice el Señor, ustedes lo van a poder hacer, ¿cómo? Descansando en mí, dice la palabra, confiando en mí. Y es una realidad, porque tenemos que entender que nosotros no podemos, pero Dios sí puede, ¿sí? A veces los retos son muy grandes en el trabajo. Conozco varones que me dicen, es que, ¿cómo le voy a hacer si trabajo tanto, no tengo que salir de viaje y no tengo tiempo y además no me alcanza, ¿sí? O mi trabajo está lejísimos de casa. Pero dice la palabra del Señor, tienes que confiar que yo te voy a ayudar en eso, ¿sí? Yo voy a estar contigo, tú no estás solo. Y Dios nos está diciendo, no quiero que te desveles, que te preocupes tanto, ¿verdad?, por esta situación, sino que más bien aprendas a traerme tus necesidades. Eclesiastés 6:7. El libro de Eclesiastés es importante leerlo y mirar el punto de vista de alguien que todo lo tenía, ¿verdad? Y que sin embargo terminaba desilusionado con todo lo que miraba debajo del sol. Ay, ando un poco perdida, perdón. Eclesiastés 6:7 dice de la siguiente manera: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso dice con todo eso su deseo no se sacia. Fíjate lo que dice Salomón, ¿sí? El hombre trabaja y trabaja, pues trabaja para comer, para suplir sus necesidades, dice, pero aún con eso, dice, no se sacia. O sea que hay insatisfacción de nuestro trabajo muchas veces. Muchas veces no estamos felices con los resultados de nuestro trabajo. Muchas veces pensamos que no hay fruto del trabajo, ¿verdad? Aunque trabajemos y trabajemos, como que no vemos fruto. Podemos quizás tener un buen sueldo, una buena remuneración, pero hay algo que falta. Dice la Escritura también en el 2:23 de ahí mismo de Eclesiastés, dice de la siguiente manera, dice, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun que de noche su corazón no reposa. Fíjate, dice que ni de noche el corazón reposa. Dice Nueva Traducción Viviente que en la noche ni su mente puede descansar, ¿verdad? El trabajo es pesado, el trabajo es doloroso, el trabajo provoca ansiedad, el trabajo provoca angustia,
Y dice el Señor, yo lo sé, pero tienes que confiar en mí. Yo lo sé, pero tienes que creerme que yo soy el que te puede bendecir, ¿no? Dice el Señor que el que haya esposa haya el bien, dice, y alcanza la benevolencia de Dios, porque Dios está mirando la familia. Dios está mirando y entonces dice, yo voy a bendecir, porque amo a tus hijos, porque amo tu matrimonio. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios que tenemos que conducirnos acerca del trabajo? Ya miramos la confianza, la fe, ¿sí? No quiere que el Señor que estemos tan preocupados y tan cargados, quiere que aprendamos a descansar en Él. En el día trabajamos, en la noche descansamos, ¿sí? Puede ser muy difícil el reto, pero no estamos solos. Tenemos que tener una actitud solícita. Esto es un problema, ¿no? ¿Cuánta gente conoces que no hace su trabajo o que lo hace mal? ¿No? Me da tristeza porque unos hermanos coreanos que en una ocasión estuvimos tomando unas clases con ellos decían que en mexicano era así como decir que algo estaba bien hecho, decía pues ahí más o menos quedó, ¿no? Entonces, no, debemos de ser solícitos, debemos de ser personas productivas, debemos de trabajar de una forma honesta e íntegra. Sabes que esto es importante como hijo de Dios, si tú te consideras cristiano, hijo de Dios, tú debes de saber que debes esforzarte y que debes ciertamente no conformarte, tienes que buscar estar mejor en tu trabajo, un ascenso es bueno, ¿verdad? Mejorar en tu trabajo, ser más excelente, eso es bueno, pero siempre con honestidad, siempre con integridad, porque ¿qué es lo que el mundo enseña? El mundo enseña a ser deshonesto, el mundo enseña a pasar por encima de los demás para alcanzar tus metas, ¿no? Para lograr tus metas. No importa que defraudes o no importa que mientas, no importa que seas desleal, y eso no le agrada al Señor. Son cosas que tenemos que revisar en cómo estamos trabajando, cómo es que estamos llevando a cabo esta tarea, ¿verdad? Porque Dios es el que exalta, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos asciende, Dios es el que nos da un trabajo mejor o el que nos hace prosperar en el que tenemos. Ahora, otra cosa que el Señor nos enseña, es una enseñanza también acerca de cómo se trabaja. La Biblia dice en Levítico 23:3, no lo vamos a leer, pero en Levítico 23:3 dice que 6 días se va a trabajar. Dice, y el séptimo día, un día, dice, es de reposo, el día de reposo, santo para el Señor. Y esto también no debemos de echarlo en saco roto. En verdad se tienen consecuencias de no guardar el día de reposo, se tienen consecuencias de no hacer caso a Dios, porque si Dios no lo dice es porque es bueno, es porque es cierto. Que necesitamos reposo, necesitamos hacer un alto, necesitamos cesar de todas las actividades que traemos de toda la semana, necesitamos un día para el Señor. Y mira, cuando dice el Señor que reposemos, que ese día es para buscarlo, dice la Biblia, santa convocación, o sea que Dios nos está llamando a estar en su presencia. Es un día también familiar. En la iglesia es hermoso ver cómo es un día familiar, es un día que le gusta a los niños, es un día que los jóvenes también quieren venir a la iglesia y quieren estar también aprendiendo. Es un día familiar porque ese día, ¿sí?, no estamos corriendo ni estamos pensando en todo lo que falta, en las cosas que no se han logrado, sino que venimos a escuchar a Dios. ¿Sí? Y después podemos ir a tomar un helado, después podemos ir a comer rico. ¿Sí? Y eso cuánto bien le hace a nuestra mente y cuánto bien le hace a nuestra alma, cuánto bien le hace a nuestro cuerpo, cuánto bien le hace a la familia. Tenemos que creerle al Señor. En Éxodo 20,
10, dice la palabra, tú no vas a trabajar, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu bestia, fíjate, hasta los animalitos tienen que descansar ese día, ¿sí? Tu laptop tiene que descansar ese día, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros le creamos al Señor. ¿Sabes? En la antigüedad, sobre todo en la cultura anglosajona, en Inglaterra, había toque de queda durante las noches. No había electricidad, estamos hablando de cientos de años atrás, no había electricidad y había toque de queda. Y sabes, el toque de queda tenía dos propósitos. Pero antes de explicarte los propósitos, para que el pueblo, para que la gente supiera que era el tiempo, ¿verdad?, de cesar de trabajar, se usaban las campanas de la capilla, sonaban las campanas de la capilla. Y entonces al sonar, al dar el toque de queda con las campanas de la capilla, la gente entendía dos cosas. Primero, que debía de apagar la vela. Y cuando se apagaba la vela, no había electricidad, entonces la gente tenía que dejar de trabajar, ¿sí? Ya era el momento de descansar. El toque de queda, el oírlo, significaba, deja de trabajar ya, ¿sí? Es hora de descansar. Pero también el toque de queda tenía otro propósito, que era que si venía algún caminante de lejos, venía por el camino, ¿verdad?, en la obscuridad, el estar escuchando esas campanas le guiaba, ¿sí? El escuchar a lo lejos el sonido, estar escuchando, le permitía, a pesar de que no había ya luz, podía seguir caminando, ¿sí?, siendo guiado nada más por el oído. Pero el apagar la luz de la vela tenía mucho que ver también con las noches de tormenta, cuando los vientos azotaban las casas, los hogares, cuando la tormenta estaba fuerte. ¿Y sabes por qué se tenía que apagar la vela? No solo porque ya era el momento de descansar y de dormir, sino porque si no se apagaba la vela, se podían provocar incendios y por consecuencia catástrofes. Y yo esto me lo imagino como nuestra vida en Cristo. Si nosotros no nos dejamos guiar por Dios, si nosotros no nos dejamos guiar por Dios, el descanso, el día de reposo, el apartar tiempo para el descanso, el apartar tiempo para estar con la familia, pero sobre todo el apartar ese tiempo con el Señor, hace que tú escuches la voz de Dios, ¿sí? Hace que escuches las campanas. Y eso te va a guiar, eso te va a evitar catástrofes en tu vida. ¿Por qué? Porque estás escuchando la voz de Dios y te estás dejando guiar por Dios. Cuando estamos en obscuridad, que no sabemos hacia dónde ir, el escuchar la voz de Dios, sí, nos va a guiar. Entonces, acuérdate de esto. Es importante hacerle caso a Dios en esos consejos que nos dan, tan hermosos, tan sencillos, pero a veces somos tan altivos, tan soberbios, que no hacemos caso, ¿verdad? Ahora, quiero hablarte de beneficios, los beneficios que tiene el trabajo, y quiero citarte uno. De hecho, hemos visto varios beneficios, ¿verdad? Pero quiero citarte hoy uno en especial. Recordemos la historia de Génesis. Cuando a Adán, el Señor, ¿verdad?, lo lleva al huerto para que lo labre, para que esté velando, esté trabajando allí, cuidando, ¿verdad?, guardando el huerto. También lo pone a trabajar con los animales. Dice la Biblia, pero que para él no se halló ninguna ayuda. Te voy a leer cómo dice en Génesis 20,
del 20 al 23, te voy a leer Nueva Traducción Viviente, dice, puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, subraya sueño, por favor. En un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y se la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice, y será llamada mujer porque del varón fue tomada. Qué hermosa historia. Pero quiero que notes en esta historia hermosa, que Adán estaba inmerso en su trabajo. Realmente tenía mucho trabajo. Yo me lo imagino ponerle nombre a la oruga, pues no era difícil, pero ponerle nombre al león, ¿verdad? Al tigre, al cocodrilo, yo creo que sí, de momento estaba en apuros. Pero ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Trabaja mucho, está muy ocupado. ¿Y qué dijo Dios? Voy a traerle a su ayuda ideal, a una mujer, ¿sí? Y él se alegró. Él se alegró. Todo lo que él había hecho, había trabajado y había estado con Dios, ¿verdad? Pero faltaba algo para que él realmente se gozara, y eso era su ayuda idónea, su esposa. Así es que acerca de los beneficios te quiero decir uno, y es que Dios diseñó como recompensa para el trabajo, para la vida laboriosa que tenemos que llevar, ¿sí? Dice, una esposa, una compañera. Y yo sé que tú estás pensando que estoy exagerando, ya te estoy viendo, estás pensando que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Mira lo que dice Eclesiastés 9:9. No me puse de romántica, lo dice la Escritura. Y este versículo lo chequé en 4 versiones diferentes y todas dicen lo mismo. Dice 9:9 de Eclesiastés: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Fíjate, y aquí está diciendo claramente, esta es tu parte o esta es tu recompensa, ¿sí? Esto es lo que Dios te da. Una esposa para que te goces, una compañera, ¿sí? Para que te recrees. Ciertamente son muchas horas de trabajo y trabajas mucho, pero dice el Señor, por eso los hice 2, ¿sí? Y si tú que me estás escuchando no tienes esposo o no tienes esposa, de todos modos tienes propósitos importantes y santos de parte de Dios, ¿sí? Para mantenerte fortalecido o fortalecida. Y tú sabes, mira a tu alrededor, quizás ahí están tus hijos, ¿verdad? Dice la Escritura en este versículo, ¿verdad? Que Dios dice, esto es lo que yo te doy, ¿verdad? Goza, alégrate, disfruta de todo el resultado de tu trabajo. ¿Cómo? A través del matrimonio. Vas a bendecir a la familia, porque dice la palabra de Dios que en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto.
Lo cual quiere decir, que el creerle al Señor y vivir el matrimonio como Él nos enseña, ¿sí? Es un buen fruto. Es un buen fruto, es una bendición. Tenemos que vivir el amor para el cual fuimos diseñados. ¿Sabes? Siempre escuchamos que la familia es la célula más importante de la sociedad y es cierto, es una realidad, pero el matrimonio es el corazón de la familia. Si la familia está bien, si el matrimonio está bien, la familia va a estar bien. Si el matrimonio está entendiendo estos principios de Dios y gozándose, sí, la familia va a estar bien. Esta bendición va a ministrarse a los hijos, ¿sí? Creerle al Señor y decir, wow, es que este diseño es fabuloso. Y quien lo ha probado, quien ha probado este diseño, puede dar testimonio que es bueno y que es santo y que esto bendice a toda la familia y bendice a los hijos. ¿Sabes? Los hijos, nosotros tenemos que enseñar a los hijos, ¿sí? Papá, mamá, que me escuchas, nosotros tenemos que enseñar a los hijos acerca del trabajo y acerca del dinero, porque hay otra recompensa que es también el dinero, ¿verdad? Tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Y hoy quiero darte algo práctico que podemos hacer con nuestros hijos y especialmente cuando ellos están chicos, cuando ellos están chiquitos, podemos hacerlo. ¿Sabes? Vivimos en un mundo, en una época de consumismo máximo. Tan solo que décadas atrás no se consumía, no había tantas cosas que ahora hay que comprar y que se ofrecen y que vemos, ¿verdad? Y que queremos. ¿Y qué pasa cuando no tenemos para comprar todo lo que vemos y todo lo que se usa, lo que está de moda, todas las novedades, toda la cultura de hoy, ¿verdad? De tantas cosas que necesitamos. Te voy a poner un ejemplo. Antes prendías tu televisión en el canal 2 o en el canal 5 y estabas tranquilo y contento viendo la televisión. Pero ahora no, ahora si no tienes cable, si no tienes esto, si no tienes lo otro, bueno, te sientes fatal, ¿no? Si no tienes tal celular, te sientes fatal. Y tenemos que rescatar un poco a nuestros hijos de la cultura y de cómo el mundo ve las cosas. Y quiero decirte que si nosotros, seguimos como el mundo nos plantea, como la cultura nos plantea, seguramente vamos a estar frustrados, ¿sí? Porque no nos va a alcanzar el sueldo nunca nos va a alcanzar los recursos, ¿sí? Porque el mundo demanda mucho, el consumismo, ¿sí? Pero quiero decirte algo. Alguna vez aprendí de alguien, hace unos 4 años, aprendí de alguien, de un hombre de Dios, que podemos enseñar a nuestros hijos acerca del dinero que les damos 3 cosas. Que ellos, te puse un puerquito aquí porque es una alcancía, en mis tiempos eran puerquitos para guardar el dinero, antes así se usaba. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a guardar o a apartar, más bien, apartar lo que es de Dios, ¿sí? Veles enseñando a tus hijos a apartar lo que es de Dios. Yo aquí en la iglesia, de verdad, yo me gozo mucho porque niños, jovencitos, cuando empiezan a tener su primer sueldo, cuando empiezan a tener sus primeros empleos, aunque sean temporales o lo que sea, a mí me gozo mucho y le agradezco mucho a Dios ver cómo ellos preguntan acerca de cómo dar su primicia, de cómo dar su primer sueldo a Dios en gratitud, en honrar a Dios, estar engrandeciendo al Señor, ¿verdad? Y niños que apartan su moneda para ofrendar el día domingo, ¿no? Jovencitos que están diezmando, por supuesto, adultos que debemos estar diezmando o que tenemos esa oportunidad, esa bendición
de ofrendar para alguien, porque ya miramos que debemos hacerlo ahí en Efesios, ¿verdad? Entonces, enseñar a nuestros hijos a apartar para Dios, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer del dinero que se les da a los niños o a los más mayores, ¿verdad? Apartar para Dios, y otro apartado es para algún gusto o para alguna necesidad. ¿Quieres tales tenis? Bueno, ve apartando, ve ahorrando de lo que se te da cada semana o de cada cuando le das a tu hijo algo, ¿sí? Ve haciéndolo. Y también algo muy importante, como aprendimos hace un rato, del dinero que damos a nuestros hijos, debemos enseñarles, y con el ejemplo es mejor, que aparten algo para los necesitados. Sí, escuchaste bien, que aparten algo para los necesitados. Vivimos en un mundo tan egoísta y a veces papás nos sentimos muy bien porque le damos todo a nuestros hijos o le damos lo más que podemos, pero sabes, hay otros niños, hay otras personas que no tienen y que nosotros podemos bendecirlos de alguna forma, con algo. ¿Sí? Entonces es importante, es una bendición. Quiero decirte que cuando nosotros damos, somos felices. Descúbrelo, yo te animo a que lo descubras. Cuando hemos ido con los chicos, salimos afuera a evangelizar, cuando estaba el hospital geriátrico de aquí de Zumpango abierto, e íbamos y llevábamos algo a los abuelitos, les llevábamos que un dulce, que un agüita embotellada, que nos sentábamos con ellos a platicar, que se les recitaba una poesía. Yo recuerdo tanta alegría que se les daba a los abuelitos. Les hacía tanto bien, pero ¿sabes a quién también les hacía tanto bien? A los jóvenes. Yo vi jóvenes llorando, pero llorando de alegría, porque estaban experimentando en su corazón algo que no habían experimentado. Vi jovencitos que decir, es que me siento tan bien, porque fuimos diseñados para eso, ¿sabes? Fuimos diseñados para dar, fuimos diseñados para amar. Dice el Señor que Él ama al dador alegre. Dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, esa bendición del trabajo a través del dinero, el cual se obtiene del trabajo, debemos enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. Debemos enseñar a tener el hábito del ahorro para sí mismos y aún más enseñar para dar a otros, porque nuestro Dios es Dios de misericordia. Qué importante que aprendamos acerca de este tema del trabajo, acerca de este tema también del dinero. Tenemos que aprender mucho. El dinero no es malo, como el trabajo no es una maldición, pero Dios quiere enseñarnos. Tenemos que aprender acerca del tema. Otra cosa que tenemos que enseñar, que podemos ahora enseñar a nuestros hijos, porque estamos aprendiendo, ¿verdad?, los beneficios, las bendiciones de Dios acerca de este tema del trabajo. Tenemos que enseñar nosotros los padres a los hijos que no es más importante el trabajo, aunque del trabajo comemos, aunque del trabajo vestimos, no es más importante el trabajo que la familia. Hay padres que han sacrificado a sus hijos por todo lo material que quieren alcanzar, ¿sí? Porque como no se puede confiar en Dios, entonces hay que confiar en lo material, ¿no? Esa es la raíz del problema, ¿sí? O otra de las raíces es que quiero trabajar y tener y obtener y ganar por vanidad, ¿no? Porque quiero más y más cosas. Sacrificamos a nuestros hijos por una casa grande y bonita, por un coche,
por muchas cosas, pero ellos están solos. A ellos los cuidan a veces otras personas que no tienen temor de Dios. Nuestros hijos no son escuchados porque siempre estamos ocupados. Conozco matrimonios que siempre ambos trabajan y siempre están ocupados y los hijos están solos. Y muchas veces los hijos han sufrido agresiones de otras personas, malas enseñanzas de otras personas, y los padres no se dan cuenta porque tienen que trabajar, ¿no? ¿Sabes? Conozco matrimonios que se han puesto de acuerdo y han dicho, no, mejor tú quédate en casa, mamá, esposa, ve por el hogar, yo voy a trabajar, que Dios nos va a ayudar, ¿sí? Y he visto matrimonios que Dios ha suplido fielmente cuando la esposa deja el trabajo por amor al hogar, por amor a la familia, por amor a Dios, porque ha creído y el esposo respalda, porque esto es bien importante, que el esposo respalde, ¿sí? Que el esposo esté creyéndole al Señor. Dice la palabra del Señor que el esposo tiene que proveer primeramente para los suyos, dice, porque si no es peor que un incrédulo. ¿Te das cuenta? Esto es muy importante, que estemos nosotros creyéndole al Señor y viviendo la vida que el Señor, como el Señor nos enseña, la vida de Cristo. Amén. Ahora, es difícil el tiempo que estamos pasando. Ayer orábamos porque en la misericordia de Dios no cierren las empresas, ¿verdad? Que las fuentes de trabajo salgan adelante, que no se pierdan más empleos. ¿Cuánta gente hay desempleada? ¿Cuánta gente está necesitando un empleo? Eso es muy triste. Y oramos en Centro Cristiano Zumpango, siempre estamos orando por eso. Estamos levantando a las personas que necesitan un trabajo, hombres y mujeres que necesitan un trabajo. ¿Cómo salir adelante? Te voy a decir lo que dice la Escritura. Salmo 128. Y así como el Salmo 127 es un salmo familiar, también el Salmo 128 es un salmo familiar. Te pido que ahí en tu casa, en matrimonio o con los hijos, leamos el Salmo 127 y el Salmo 128. Y el Salmo 128, verso 1 y verso 2 dice de la siguiente forma: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y esto es una promesa. Y fíjate que ambos salmos, el Salmo 127 y el Salmo 128, que son salmos de la familia, nos están hablando muy específicamente del trabajo. Y en ambos nos están animando el Señor y nos está prometiendo que nos va a ayudar acerca de este tema del trabajo. Acerca de este tema de la provisión. El Señor sabe tu necesidad, no tengas temor, Dios sabe tu necesidad y por supuesto que Él te escucha, te va a ayudar. Es muy importante porque comienza diciendo que, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. O sea, que para que nosotros salgamos adelante con las cuestiones del trabajo, tus retos de trabajo, la necesidad de un trabajo, primeramente dice el Señor, tienes que ser temeroso de mí. ¿Sí? Tienes que tener temor de Dios. ¿Sabes? El temor de Dios es cuando yo no quiero pecar, porque yo lo quiero honrar, porque lo amo. Ese es el temor de Dios. En Dios habla hoy, dice, feliz el que le obedece. Porque dice la siguiente parte, que anda en sus caminos. O sea, el que le obedece, el que le cree
a todo esto que hemos venido diciendo, ¿tú crees? ¿Y por qué es que Dios le hace feliz? ¿Por qué es que Dios le da bienaventuranza al hombre que anda en sus caminos? Porque encuentra un corazón humilde, un corazón que tiene fe. Y cuando dice la Escritura aquí, que anda en sus caminos, podemos entender y podemos ver que Dios camina con nosotros. Cuando tú andas en los caminos de Dios, si andas en compañía de Dios, Dios camina contigo. Es una bendición. Mirando este salmo que dice que anda en sus caminos, dice, cuando comience el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y recordé el ejemplo de José, de la historia de José. ¿Sabes? Hay historias fantásticas, personajes maravillosos como David, que era un guerrero. David era un adorador. Josué, otro guerrero, ¿verdad? Pablo, un apóstol impresionante. Samuel, un intercesor, un juez, un líder. Y podemos ver muchas historias de hombres temerosos de Dios. Pero la historia de José tiene algo en particular. José era un hombre trabajador. José era un hombre que a pesar de las dificultades, a pesar de que hubo momentos en que todo estaba en contra de él, José tenía temor de Dios. José se mantuvo. José dijo, ¿pecaría yo contra Dios? Aunque se me esté presentando en bandeja de plata aquí la tentación, dice que José no lo hizo porque tenía temor de Dios. Y donde José estaba, Dios lo prosperaba. Dice que Dios estaba con José y le prosperaba. Como trabajador, él era un hombre diligente, era un hombre laborioso. José era un excelente mayordomo. Mayordomo es el que sabe que él es el siervo de confianza. ¿Sí? Nosotros somos mayordomos, algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Hijos, nosotros somos mayordomos de todos los bienes que Dios nos ha dado. Hagamos una lista de todos los bienes, solamente somos mayordomos. Y José era inteligente, era respetuoso, era fiel, era excelente en su trabajo, en la labor que le tocaba desempeñar. Todas sus labores las hacía en el temor de Dios y las hacía bien, las hacía con excelencia, sea que estuviera en aquella casa lujosa de Potifar o sea que estuviera en la cárcel. Él era de esta manera. Génesis 39:23 para que veamos cómo era José como ese trabajador. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios por estas historias. Gloria a Dios porque tenemos su palabra escrita y podemos verlo. Sí. Dice que el carcelero no necesitaba ocuparse de nada, ni Potifar tampoco, porque este chico era excelente, ¿sí? Era responsable, era trabajador, pero sobre todo Jehová estaba con él, porque él era temeroso de Dios, porque confiaba en Dios. Amén. Qué maravillosa historia. Y sabes, no sé cómo sea la situación en tu trabajo, pero si tú estás con Dios y tú confías en el Señor y tú vas con el Señor y le dices, Señor, este es el trabajo que tú me dices, ayúdame. Dios, necesito un aumento de salario. Dios, necesito que mi jefe no me deje tanto trabajo que me estoy asfixiando y no puedo llegar a casa temprano para estar con mi familia. Tú puedes ir con Dios y Dios te va a ayudar. Dios te va a respaldar. Mira lo que pasó con José. Tú sabes toda la historia de José, todo su trabajo, todo su esfuerzo,
toda su fidelidad a Dios. Dice que cuando José llega al palacio de Faraón para interpretar su sueño y lo hace, Faraón se maravilla y dice que, ¿sabes qué? Que le da esposa. Por eso es que te digo que no estoy de romántica. Ajá. Eclesiastés dice, el mismo Salomón dijo, la recompensa de todo tu trabajo, de todo con lo que te afanas, dice, es que te goces con la mujer que Dios te da. Ella es tu recompensa. Con ella vas a disfrutar todo lo que el fruto de tu trabajo con tu familia. Y dice aquí que a José se le da esposa. Y vamos a leer en el 41, 51 y 52, lo anotas para que lo leas. Dice, dice que se le da esposa y tiene 2 hijos. Y dice 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y dice el 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la casa de mi aflicción. Y qué ejemplo tan hermoso. Y tenemos aquí, claramente, podemos ver al Consolador. Podemos ver a ese Dios que consuela. Dice, fue mucho el trabajo, fue muy duro el trabajo, pero Dios lo consoló a través de su pequeño hijo, ¿no? Y aquí vemos, estos nombres están dando testimonio del corazón restaurado, fortalecido, consolado de José. Es maravilloso ver cómo la palabra de Dios nos da la sabiduría que necesitamos, nos enseña el diseño de Dios acerca de este tema, del trabajo y de la provisión. Sí. Dios es fiel. Y sabes, dice la palabra de Dios que si tú estás trabajado y cargado, vengas a Jesús y Él te va a hacer descansar. Él te va a hacer descansar. En el Señor hay consuelo, en el Señor hay ayuda. Así es que si tú que me estás escuchando en este momento o después vas a compartir con alguien, lo va a escuchar después, hoy quiero orar por los que no les ha funcionado, por los que sienten que no ha habido fruto, por los que quizás sienten que Dios no ha escuchado sus necesidades y no ha escuchado sus ruegos. Yo quiero orar hoy por ustedes, porque el Dios de toda consolación está aquí, está ahí contigo, está ahí con tu familia. Él sabe la situación de tu familia. Quizás tú eres una persona viuda o viudo, quizás eres quizás una mamá que está sola con sus hijos, pero Dios está ahí contigo. ¿Sí? Dios está ahí contigo y ha traído estos principios a tu vida: confianza, temor de Dios, obediencia a Él, y verás fruto y verás recompensa. Porque su palabra nos enseña que el que cree en Jesús no será avergonzado. Vamos a orar en este momento por las personas que necesitan ver fruto en su trabajo, personas que necesitan un empleo, personas que necesitan que se acabe la escasez en sus hogares. Por favor, ahí en tu casa, con fe, abre tu corazón a Dios, porque Dios quiere bendecirte. Y Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te engrandecemos, Señor. Gracias por enseñarnos que tu diseño es maravilloso, que tú amas a las familias y amas a los matrimonios. Y tú quieres ver matrimonios tomados de las manos, Señor, confiando en que tú vas a prosperar sus esfuerzos, su trabajo, su labor. Tú quieres ver hijos que están creciendo con sabiduría acerca del trabajo y del dinero.
Pero también, Padre, tú quieres en este momento consolar a todo el que se siente solo. Y tú dices en tu palabra, Señor, que tú estás con ellos, Señor. Que tú eres su marido y que tú eres su hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y en el nombre de Jesús oramos, Señor, por el trabajo de todos mis hermanos y mis hermanas, porque sean prosperadas sus ventas, porque sean prosperados sus negocios, Señor, porque tú les prosperes en su trabajo, que no olviden que tú eres el que exalta, Padre, que no lo olviden, Dios. Oramos porque tú les consueles si han tenido malos patrones, si no les han dado el sueldo correcto, si les han disminuido, todo eso tú lo sabes, si les han retenido su sueldo, todo eso tú lo sabes, Señor. Y hoy oramos por un milagro en la vida, Señor, de mis hermanos, y te rogamos y te suplicamos que los prosperes, que los ayudes, Señor, que de una y otra forma te manifiestes, Padre, y que ellos vean que tú les suples, que tú les das lo que necesitas, que se quite toda escasez en el nombre de Jesús de las mesas, que se quite toda escasez de las alacenas, Señor, que se quite toda escasez, Señor, en el nombre de Jesús. Multiplica sus recursos, Padre. Abre puertas para trabajos, abre puertas para empleos, Señor. Que la bendición tuya sea sobre tu iglesia, que la bendición tuya sea sobre cada familia, sobre cada varón que está necesitando, Señor, un mejor empleo o un empleo, por cada mujercita que necesita provisión, Señor. Te lo rogamos, Padre, que puedan descansar en ti, que esta palabra traiga fe a sus vidas y puedan descansar en ti. Reposen en ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y pues damos gracias a Dios por un tema más de los padres y los hijos. Te animo a que compartas este tema con alguien que tú sabes que lo está necesitando. Que Dios te bendiga mucho. No te pierdas mañana a las 8 de la noche los nombres de Cristo. Están maravillosas esas enseñanzas que nos hacen conocer más del Señor. Y sábado, no te lo pierdas, honrando las canas, conecta a algún abuelito. Siéntate con él y conéctalo. Que Dios te bendiga mucho.